Saludos, Dios te bendiga grandemente, bienvenido a Dolce Geset, mi nombre es Melody, espero que estés teniendo un día espectacular, pero si no es el caso, si has tenido un día difícil o una semana complicada, como siempre, le pido al Señor que ahí donde tú estés puedas sentir su amor, su paz y renueve tus fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Esta ocasión quiero reaccionar a un evento que se dio el 6 de febrero, si no me equivoco. Y no había querido reaccionar o dar mi opinión, de hecho, ni para ese evento, ni para otros que han ocurrido en el pasado, precisamente porque quería mantenerme al margen, ¿no? Pero creo que encontré una reacción o un pensamiento o una opinión muy asertiva y a eso es a lo que quiero reaccionar. Sí, referente a la participación de Bad Bunny al Super Bowl. Y por favor, todos los que son cristianos, no se echen para atrás, no se desanimen, no digan, hay otro video más reaccionando a lo que pasó. No, esto es un video especial para los cristianos. Comencemos. Quiero reaccionar a un video publicado por el pastor cristiano Carlos Erazo. Desde hace muchos años atrás, este joven pastor ha compartido contenido cristiano muy bueno, mensajes muy buenos, y me topé con este hace unos días atrás y dije, excelente, voy a reaccionar a su opinión porque la encontré muy asertiva. Y comienza así. Te comparto varios pensamientos. Número 1, no te debería de sorprender cuando alguien que no es cristiano se comporta como alguien que no es cristiano. Algunos dicen, no puedo creer que se atreviera Bad Bunny a mostrar a un hombre perdiendo con otro hombre y mujeres haciendo twerking. Amigos, es Bad Bunny quien ha construido su carrera con contenido explícito, sexual y vulgar. Es este mismo. ¿Qué esperabas ver en este show? En 1 Corintios 5, del 12 al 13, Pablo dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, o sea, los que no son cristianos, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. En otras palabras, el que no es cristiano se comportará como si no fuera cristiano. Pero si tú sigues a Jesús, la pregunta es, ¿será que lo que tú haces, como tú vives, como tú comentas en redes sociales, la música que tú consumes, los pensamientos que tú entretienes, lo que tú celebras, ¿será que todas esas cosas son consistentes con tu identidad como seguidor de Jesús o no? Primer punto, es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 18. Y los frutos en la palabra de Dios hace referencia a la conducta, las acciones y el carácter. No puedo esperar de alguien que no es cristiano y cuyos frutos muestran que no siguen a Cristo, que viva bajo los estándares éticos, morales que Dios establece en su palabra. No puedo esperar eso de Bad Bunny ni de ningún otro artista que no es cristiano. Y pueden mencionar a Dios y pueden decir, Dios te bendiga, pero sabemos que incluso hasta los demonios tiemblan y conocen la palabra del Señor. Por lo tanto, es cuestión de sus frutos, ¿no? No puedo esperar de los que no son cristianos, que no siguen a Cristo, que vivan acorde a la palabra de Dios. Algo que sí debe esperarse de todo aquel que sí es cristiano. Yo no puedo esperar cierta conducta, cierto carácter, ciertas acciones de alguien que no profesa seguir a Cristo. Pero de alguien que sí dice ser seguidor de Cristo y que ama a Dios y que va a la iglesia y que lo aceptó como Señor y Salvador y que se bautizó en las aguas, de una persona así yo esperaría que entonces sus frutos fueran buenos, reflejen la palabra de Dios, reflejen a Cristo. Para todo cristiano, lo que vemos, escuchamos, celebramos, pensamos, hacemos, decimos, cantamos, te identifica ante los demás como hijo de Dios, como hija de Dios, como representante de Dios en esta tierra, como discípulo de Jesús. Recuerda que los de adentro de la iglesia leen la Biblia, pero los de afuera de la iglesia leen tu vida. Fuiste llamado a ser sal y luz representando a Jesús en todo lo que haces. Wow,
Tremendo. Nosotros los cristianos leemos la Biblia, pero los de afuera de la iglesia leen tu vida, leen mi vida. Wow. Y es que se supone que vivamos la palabra de Dios, que Cristo vive en mí, vive en ti, pero eso implica que debemos morir al mundo y al pecado. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta vida como cristiano no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si tú dices ser cristiano, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y cada día tenemos que trabajar para eso. Y que el Espíritu Santo nos ayude, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra cómo. Pero también tenemos que renunciar a cosas que ya no son acorde a nuestra vida en Cristo. Qué interesante que Juan 15 del 18 al 19 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Si cada cristiano hiciera lo que Dios nos pide en su palabra, seríamos odiados, rechazados, cancelados, burlados por el mundo. Sin embargo, hay cristianos que están muy cómodos con el mundo o con las cosas de este mundo. Dios en Jesús nos separa del mundo, pero aún así hay cristianos que quieren permanecer en el mundo, defendiendo las cosas que Dios prohíbe y condena. Segundo, ten cuidado con confundir aquellos aspectos que realmente representan la cultura latina con aquellas cosas que lo que hacen es denigrar y dañar la cultura latina. Algo curioso de este show es que estaba lleno de mensajes conflictivos y contradictorios. Por un lado, mostró bellezas de nuestra cultura, música tradicional, historia, una celebración de un matrimonio entre un hombre y una mujer, familia, todas las banderas y más. Pero solo porque te identificas con algunas de esas cosas no significa que deberías alinearte con el resto. Escucha, por más que hoy la cultura popular te diga lo contrario, la vulgaridad, la promiscuidad, la homosexualidad, la embriaguez y todo lo que falsamente hoy se promueve como una vida libre, no te representa a ti como latino. La cultura latina, especialmente la que ha sido redimida por Cristo, es representada por temor de Dios, honra al matrimonio, familia, trabajo duro, humildad, dignidad y fe. Irónicamente, uno de los mensajes del show de Bad Bunny era la única cosa más poderosa que el odio es el amor. Pero querido, estás dando un mensaje conflictivo porque la hipersexualización no es amor. La promiscuidad no es amor. La denigración de la mujer no es amor. El confundir a una generación sobre qué significa ser un hombre o una mujer no es amor. Todo aquello que contradice lo que Dios ha dicho no es amor, es dañino. No confundas lo que realmente nos caracteriza a los latinos de lo que nos enferma y nos destruye a los latinos. Y encima de eso, déjame decirte esto también, gloria a Dios, porque tú y yo somos latinos, pero escucha, por encima de eso, somos cristianos. Mi identidad más grande no es el país en el que nací, sino la persona que me hizo nacer de nuevo, y ese es Jesús. Vamos a detenerlo ahí, porque él menciona unos aspectos muy importantes sobre la cultura, ¿no? Eso nos hace preguntar, ¿qué es cultura? ¿Qué es patriotismo? Si hablamos de cultura, la cultura no es solo arte. Incluye el arte, pero no es solo el arte. Es también valores, valores positivos que se transmiten de generación a generación. Es también la forma en la que nos relacionamos unos con los otros. Es cómo nos esforzamos trabajando para echar hacia adelante nuestra nación, nuestro país. También es la forma en la que buscamos el sustento para nuestras familias, para nuestros hogares. Y si la cultura se va a reducir a unas simples letras, a una canción con unos cuantos instrumentos que sean típicos o tradicionales de nuestra cultura, nuestro país o nuestra nación, si la cultura se va a reducir o va a cambiar por una letra, entonces la sociedad está en peligro.
Otra cosa que debemos preguntarnos es a cuál ciudadanía pertenece el cristiano. Nos sentimos orgullosos de nuestra patria, nos sentimos orgullosos de dónde nacimos, nos sentimos orgullosos de qué nación, país representamos. Claro que sí, por algo Dios nos permitió nacer en el lugar donde nacimos. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a Él. Ya no actuamos como todo el mundo, como dice 2 Corintios 10:3. Entonces, tú y yo como cristianos, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, pertenecemos al cielo. Nuestra ciudadanía es la celestial. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. En el cielo tiene que estar nuestra lealtad. Y nosotros somos representantes del reino de los cielos, de Dios aquí en la tierra. Nosotros aquí estamos, mira, mostrando el reino de los cielos en lo que Cristo viene por su iglesia, haciéndolo conocer a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no lo entienden, a aquellos que aún no lo han visto, que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. El reino de los cielos tiene reglas, tiene ética, tiene moral, tiene valores que todo cristiano y cristiana tenemos que vivirlos, obedecerlos, respetarlos. Tenemos que representar esos valores y tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos. Seguimos. La Biblia dice que si tú eres cristiano, tú estás en medio de una guerra real entre lo que es verdad y lo que es mentira, ya que Jesús dijo, yo soy la verdad y Satanás es el padre de la mentira. Lo cual implica que cuando hay algo que es verdadero, lo aplaudimos, y cuando algo es falso, lo exponemos y lo rechazamos. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, ya que todo cristiano tiene la responsabilidad de hacer dos cosas. Por un lado, fuiste llamado a destruir argumentos, y por otro lado, fuiste llamado a amar a la gente. Cuando hablamos de este tema, necesitas recordar que el ataque no es contra Benito. El ataque es contra toda ideología, toda mentira y todo mensaje que daña, destruye, maldice, y por sobre todo que ofende a un Dios santo y bueno por el bien de nuestras familias, nuestros países y nuestro futuro como un pueblo latino. Por otro lado, ¿será que tu corazón siente la misma compasión que Jesús tiene por aquellos que todavía no le conocen? ¿Será que cuando ves a alguien como Bad Bunny, ves a alguien que no está lo suficientemente lejos de la gracia de Dios, que tiene el poder de transformar y redimir hasta el más vil de cada uno de nosotros? ¿No te gusta lo que estás escuchando de Bad Bunny? Ora por él. Porque él también necesita la gracia que tú y yo hemos recibido de parte de Jesús. La crítica nunca debe ser personal, sino al mensaje. Y como cristianos debemos levantarnos y exponer la maldad, venga de quien venga, con amor y respeto, a la vez que oramos por Benito, claro que sí, para que sus ojos sean abiertos a la verdad de la palabra de Dios y pueda ser salvo, un alma que también el Señor le extiende ese evangelio, esa gracia, esa posibilidad de salvación, ese regalo de salvación también se le extiende a él. Oremos por él, oremos por todos los artistas, oremos por todas las personas que aún no han dado su vida a Cristo y no han tenido ese encuentro maravilloso con el Dios poderoso que tú has podido experimentar y yo también. Los versos 4 al 5 de 2 Corintios que ya habíamos leído anteriormente, pero continúan. No luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Es el poder de Dios el que nos ayuda a poder dar testimonio, a poder permanecer firmes, fieles a Dios, a su palabra. Pero también tenemos que buscar más de Dios, intimar más, conocerle más, saber qué Dios nos dice en su palabra, para entonces poder vivir acorde a eso. Todo está en la palabra de Dios, que otros vean a Cristo en nosotros y no al revés. No que nosotros entonces
nos queramos mezclar tanto con las cosas que nos llaman la atención del mundo que la gente no pueda notar si seguimos a Cristo o no. Y vuelvo, no es que todo en el mundo sea malo, tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Por eso, en algo un poquito más personal, yo no puedo decir que nunca en mi vida he escuchado una canción o una música secular o no cristiana, o que de vez en cuando no lo haga. Pero ahora hago algo que antes no hacía. Número 1, evalúo la trayectoria del artista. No porque tiene 3 canciones o un álbum que parece bueno, voy a consumir eso porque sus canciones, su filosofía, su estilo de vida, lo que menciona, no me representa. No me representa como cristiana. 2, si no conozco bien el artista, analizo el contenido de la letra de esa canción o de esas canciones. Incluso yo he llegado a buscar información del trasfondo. ¿Cuál fue el motivo de escribir X o Y canción? 3, lo más importante, es cristiano y cristiana, es el Espíritu Santo. Él nos hace sentir si algo nos conviene o no. Y en muchas ocasiones yo he sentido que el Señor con su Espíritu Santo me hacen sentir esto no es para ti, ¿no? Y ya muchas canciones, incluso cristianas, no las oigo. Sí, cristianas, no las oigo. Porque si no son bíblicas, no están en el contexto correcto, no son claras para entender. Si no se enfocan en la persona de Dios, de Jesús, del sacrificio en la cruz, de mi responsabilidad como cristiana, de la santidad, de mis deberes como hija de Dios, de nuestros deberes como iglesia, colectivo, si no resalta que estamos en el nuevo pacto, simplemente se quedan las cosas del viejo pacto. Mira, son tantas cosas que ya yo considero, vuelvo, incluso hasta lo que es cristiano. Y el Espíritu Santo nos hace saber, nos hace sentir. Y ese es el mejor. Cristiano, esto es una opinión con un llamado a la reflexión, pero mira, cargado del amor de Dios. De verdad que sí. ¿Qué consumes? ¿Eso que consumes agrada a Dios? ¿Lo que defiende representa a Dios? ¿Representa a Jesús? Debemos cada día procurar parecernos más al Dios que decimos servir y no al Dios con letra minúscula de este mundo. Que Él no influya en nosotros. Que el sistema de este mundo no influya en nosotros. Y esto no es cuestión de cristianos juzgando a cristianos. Hay buenos cristianos que con amor, con misericordia, lo que buscamos es decir la verdad de la palabra de Dios. Exponer la maldad como nos dice la palabra, para que como iglesia y cuerpo de Cristo crezcamos juntos en Él. Para que si estamos haciendo algo que no está correcto y no me hace crecer y madurar en el Señor, mira, podamos volver a lo que a Dios le agrada y sigamos creciendo y madurando en Él. Porque aunque usted no lo crea, aunque usted es un individuo y quizás usted pensará que puede hacer lo que quiera, y de hecho Dios le da libre albedrío, claro que sí. Cuando usted dice que es cristiano, usted representa al reino al que yo pertenezco. Entonces, si yo represento al reino de Dios, tú dices que eres cristiano, cristiana, representa al reino de Dios. Hagámoslo bien. Representemos al Dios al que servimos como Él establece en su palabra. Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de gran bendición. Si así ha sido, ayúdame con un like para que esto sea compartido con muchas más personas y será hasta la próxima.